En 1985, un ciudadano soviético medio pasaba una parte significativa de su tiempo haciendo cola. Cola para el pan. Cola para la carne, cuando la había. Cola para los zapatos. Cola para un coche que tardaría años en llegar. La Unión Soviética tenía armas nucleares suficientes para destruir el planeta varias veces. Había enviado al primer ser humano al espacio. Su ejército era el más grande del mundo. Pero no podía producir suficientes bienes de consumo para que sus ciudadanos vivieran con normalidad. 6 años después, en 1991, la Unión Soviética dejó de existir. Se desintegró no por una invasión militar sino por un colapso económico. El sistema de planificación central, que había prometido racionalidad y justicia, se demostró incapaz de gestionar la complejidad de una economía moderna. Es una de las transformaciones económicas más dramáticas de la historia. Y sus consecuencias llegan hasta hoy. En el episodio anterior vimos cómo la crisis del petróleo sacudió las economías de mercado occidentales. Pero durante esos mismos años, al otro lado del telón de acero, un problema mucho más profundo se gestaba en silencio. En este episodio vamos a examinar dos colapsos que definieron los años 80 y 90, el de las economías planificadas soviéticas y el de las economías endeudadas de América Latina. Dos crisis muy diferentes en sus causas pero con un denominador común: el sufrimiento masivo de poblaciones enteras durante la transición. Para entender por qué falló la economía soviética, hay que remontarse a un debate teórico de los años 20 y 30. El economista austríaco Ludwig von Mises planteó en 1920 lo que se conoce como el problema del cálculo económico socialista. Su argumento era este: sin precios de mercado, es imposible asignar los recursos de forma eficiente. Los precios no son números arbitrarios. Son señales que indican escasez y demanda. Cuando el precio del acero sube, les dice a los productores que produzcan más y a los consumidores que busquen alternativas. Sin esas señales, un planificador central tiene que adivinar cuánto acero producir, cuánto trigo, cuántos zapatos, cuántas tuercas. Para millones de productos. Para cientos de millones de personas. Friedrich Hayek amplió el argumento. El conocimiento económico, decía, está disperso entre millones de individuos. Ningún comité de planificación, por inteligente que sea, puede reunir toda esa información y procesarla. El mercado lo hace de forma descentralizada, a través de los precios. La planificación central intenta sustituir ese mecanismo con un puñado de burócratas. Y siempre produce menos de lo que la gente quiere y más de lo que no necesita. Durante décadas, los defensores de la planificación argumentaron que los modelos matemáticos y los ordenadores resolverían el problema, que era una cuestión técnica, no fundamental. La realidad demostró lo contrario. En las décadas de 1950 y 60, la economía soviética creció a ritmos impresionantes. Rusia pasó de ser un país agrario devastado por la guerra a una potencia industrial en una generación. Los defensores del modelo veían una confirmación de la superioridad de la planificación. Pero a partir de los años 70, el crecimiento se frenó drásticamente. Los recursos fáciles se habían agotado. Trasladar campesinos a fábricas genera crecimiento rápido una vez, pero no indefinidamente. La economía soviética era buena produciendo acero, cemento y tanques. Era incapaz de innovar, de adaptarse, de producir bienes de consumo de calidad. Las cifras oficiales de producción eran ficticias. Los directores de fábrica inflaban sus números para cumplir los planes quinquenales. Los productos se fabricaban para cumplir cuotas, no para satisfacer necesidades. Una fábrica de clavos a la que se le asignaba una cuota en toneladas producía clavos enormes y pesados que nadie necesitaba. Si la cuota se medía en unidades, producía clavos diminutos e inútiles. El sistema estaba paralizado por sus propias contradicciones. Y la caída del precio del petróleo en los años 80 le asestó un golpe brutal. La Unión Soviética dependía de las exportaciones de petróleo y gas para obtener divisas. Cuando los precios cayeron, las finanzas del Estado se hundieron. Mikhail Gorbachov intentó reformar el sistema con la perestroika a partir de 1985. Pero las reformas parciales generaron el peor resultado posible. Destruyeron los mecanismos de control del viejo sistema sin crear los del nuevo. Los aumentos salariales se financiaron imprimiendo dinero, alimentando una espiral inflacionaria. Las repúblicas dejaron de enviar impuestos a Moscú. El gobierno soviético quedó en bancarrota. En 1991, la Unión Soviética se disolvió. Lo que vino después fue, en muchos sentidos, peor que el estancamiento. La Rusia de Boris Yeltsin adoptó un programa de reformas radicales conocido como terapia de choque, diseñado en parte con el asesoramiento de economistas occidentales y el Fondo Monetario Internacional. La idea era hacer la transición al capitalismo de mercado lo más rápidamente posible. Liberar los precios. Privatizar las empresas estatales. Abrir la economía al comercio internacional. Todo a la vez. El resultado fue catastrófico. Cuando los precios se liberaron en enero de 1992, la inflación se disparó un 300% en un solo mes.
Los ahorros de toda una vida se esfumaron. Los salarios perdieron su valor antes de que la gente pudiera gastarlos. La privatización fue un saqueo. Activos estatales que valían miles de millones se vendieron a precios irrisorios a un puñado de personas bien conectadas políticamente. Así nacieron los oligarcas rusos, fortunas inmensas construidas sobre la destrucción del patrimonio público. El Producto Interior Bruto ruso cayó más de un 40% en la década de los 90. La pobreza se multiplicó por 15. La esperanza de vida masculina, que ya no era alta, cayó de 64 años a menos de 58. Enfermedades que estaban controladas reaparecieron. El alcoholismo y la desesperación se convirtieron en epidemias. No todos los países hicieron la transición de la misma manera. China, bajo Deng Xiaoping, eligió un camino gradual. Reformas de mercado dentro de un sistema político autoritario. Zonas económicas especiales. Liberalización paso a paso. Los resultados fueron radicalmente diferentes a los de Rusia. Los países de Europa Central, como Polonia y la República Checa, también lo hicieron mejor. En parte porque tenían instituciones más sólidas. En parte porque la perspectiva de entrar en la Unión Europea les daba un ancla de estabilidad. La lección no fue que los mercados no funcionen, sino que la transición importa enormemente. Las instituciones importan. La velocidad importa. Y destruir un sistema sin tener otro listo para funcionar puede ser más destructivo que el sistema original. El caso chino es particularmente instructivo. Deng Xiaoping comenzó sus reformas en 1978, más de una década antes que Rusia. Pero en lugar de liberalizarlo todo de golpe, avanzó por etapas. Primero las zonas económicas especiales. Luego la agricultura. Después partes de la industria. El Estado mantuvo el control de los sectores estratégicos mientras abría espacio al mercado gradualmente. El resultado fue un crecimiento sostenido durante décadas. El mayor episodio de reducción de pobreza en la historia. Y una transición económica sin el colapso social que sufrió Rusia. Eso no significa que el modelo chino sea perfecto ni exportable. La represión política, la desigualdad creciente y los problemas ambientales son reales. Pero la comparación con Rusia demuestra que la velocidad y la secuencia de las reformas no son detalles menores. Son, quizá, lo más importante. Al otro lado del mundo, en la misma época, otra crisis de proporciones monumentales devastaba América Latina. Durante los años 70, los países latinoamericanos se habían endeudado masivamente. Los precios del petróleo habían llenado de dinero a los bancos internacionales, que buscaban desesperadamente dónde colocar esos fondos. América Latina era un destino atractivo, economías en crecimiento, gobiernos dispuestos a pedir prestado, proyectos de industrialización ambiciosos. La deuda externa de la región se cuadruplicó, de $75.000 millones en 1975 a más de $315.000 millones en 1983. El 50% del Producto Interior Bruto regional. Entonces llegó el shock de Volcker. Cuando la Reserva Federal subió los tipos de interés al 20% para combatir la inflación americana. Las deudas de los países latinoamericanos, denominadas en dólares y a tipo variable, se volvieron impagables. En agosto de 1982, el ministro de Finanzas de México, Jesús Silva Herzog, declaró que México no podía pagar su deuda. Fue el detonante. Brasil, Argentina, Chile, Perú, todos entraron en crisis. Los bancos internacionales cortaron el crédito. Las economías se contrajeron. La inflación se disparó. Lo que siguió fue la década perdida. El ingreso per cápita de la región retrocedió. La tasa de pobreza subió del 40 al 48%. No volvería a los niveles de 1980 hasta 2004. Algunos historiadores hablan no de una década perdida sino de un cuarto de siglo perdido. La respuesta política fue el llamado Consenso de Washington. Era un paquete de reformas promovido por el Fondo Monetario Internacional y el Banco Mundial. La receta incluía disciplina fiscal, abrir las fronteras al comercio, privatizar empresas públicas y desregular mercados. Sus defensores decían que era la medicina necesaria. Sus críticos señalaban que era la misma receta que había fallado en Rusia, reformas de mercado a toda velocidad, sin atender al coste social. En Rusia, la transición significó que millones de personas perdieron su trabajo, sus ahorros y su seguridad de un día para otro. Los ancianos, que dependían de pensiones estatales, vieron esas pensiones evaporarse con la inflación. Los científicos, los médicos, los profesores, que en el sistema soviético tenían un estatus respetable, de repente ganaban menos que los vendedores callejeros. En América Latina, la crisis significó desempleo masivo, emigración forzada, desnutrición infantil y el desmantelamiento de servicios públicos ya precarios. En ambos casos, una minoría se enriqueció enormemente mientras la mayoría se empobrecía. Y en ambos casos, las instituciones internacionales que supuestamente debían ayudar fueron acusadas de imponer recetas que beneficiaban a los acreedores y a los inversores extranjeros más que a las poblaciones afectadas.
El colapso de las economías planificadas y la crisis de la deuda latinoamericana dejaron una lección incómoda. El mercado libre sin instituciones sólidas puede ser tan destructivo como la planificación central. La libertad económica sin red de seguridad puede convertirse en la libertad de caer al vacío. 3 ideas para llevaros de este episodio. Primera, la economía soviética colapsó por la incapacidad intrínseca de la planificación central para gestionarla. Complejidad de una economía moderna. Sin precios de mercado, la asignación de recursos era inevitablemente ineficiente. Segunda, la terapia de choque en Rusia liberalizó la economía pero destruyó el tejido social. El Producto Interior Bruto cayó más de un 40%. La pobreza se multiplicó y los activos públicos fueron saqueados por una minoría. Tercera, la crisis de la deuda latinoamericana de los años 80, alimentada por el endeudamiento excesivo y el alza de tipos de interés, produjo una década perdida de retroceso económico y aumento de la pobreza. Los años 90 se vivieron como una era de triunfo para los mercados libres. El comunismo había caído. La globalización avanzaba. Los mercados financieros crecían sin parar. Pero bajo la superficie, una nueva especie de crisis estaba gestándose, construida sobre instrumentos financieros tan complejos que ni siquiera las personas que los vendían los entendían. Del todo. Eso, la próxima vez.